En este primer video sobre la placa Arduino se va a explicar desde lo más básico, que es su definición, los tipos de placas que hay, las características deseables, los módulos, qué son los escudos y sobre todo vamos a dejar en claro que una cosa es la placa de Arduino, que es la que estamos viendo, y otra cosa es el microcontrolador. La placa de Arduino tiene un microcontrolador. Nosotros vamos a utilizar todo el conjunto. ¿Por qué usar esta placa y no solamente un microcontrolador o solamente un PIC? Porque desde el punto de vista didáctico es recomendable utilizar esta placa para ir desde lo fácil a un poco más lo complicado. Si ustedes aprenden los principios básicos de esta placa con su microcontrolador, posteriormente pueden ir programando, desarrollando proyectos, prácticas en algún otro tipo de microcontrolador. Creo que esto es lo más básico, lo más fácil para ir empezando con programación de microcontroladores. Lo vamos a ir viendo porque hace más fácil esta placa aprender microcontroladores. Por lo pronto, repito, es importante saber que todo el conjunto que ven es la placa Arduino y dentro de ella está el microcontrolador. Entonces comenzamos con la definición. Una definición muy básica y muy práctica que se puede a simple vista ver en el Arduino. Este Arduino es una placa de uso libre que está abierto para nosotros utilizarla, desarrollar proyectos, desarrollar prácticas, que dentro, como ya se mencionó, que quede claro, tiene un microcontrolador, que es lo que vamos a empezar a aprender a cómo se programa. También tiene ya incorporado esta placa, es por eso que la estamos utilizando uno de los puntos, porque tiene pines tipo hembra, como lo vemos aquí en la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros ya conectar directamente puentes para a través de ellos hacer conexiones con sensores o actuadores, o también como lo vemos aquí en esta parte de la imagen, conectar algún proto, una tablilla fenólica, etcétera, sin necesidad de hacer alguna otra cosa, ahorrándonos tiempo, ahorrándonos posiblemente también espacio, ¿no? Si nosotros tuviéramos el microcontrolador aparte, ya desde que lo conectamos a un proto, una tablilla fenólica, se puede doblar algún pin, se puede hacer un cortocircuito, etcétera. Entonces la placa Arduino ya desde aquí nos está haciendo más fácil la tarea. Repito, es una placa que tiene un microcontrolador y tiene una serie de pines tipo hembra para hacer conexiones ya ahorrándonos tiempo y espacio. Siguiente punto, el circuito. Para que quede un poco más claro de por qué se le llama placa Arduino, lo podemos ver del lado izquierdo. Para comprenderlo un poco mejor, hagan de cuenta que esto es una tablilla fenólica como la que manejamos, ya tiene un circuito impreso, los elementos ya están ahí y ya está soldado. Lo único que tenemos que hacer nosotros como usuarios finales es llegar, programarlo y empezar a desarrollar esas prácticas, esos proyectos, ¿no? Sin necesidad de preocuparnos. Si utilizáramos otro microcontrolador, hagan de cuenta, o ustedes ya lo saben, el microcontrolador es un circuito integrado, ¿no? Ese circuito integrado lo tendrían que conectar, por ejemplo, a un proto, conectarle la alimentación, hacer un oscilador y comenzar a desarrollar el proyecto. Y esta placa Arduino no, ya tiene todos esos elementos nada más para que ustedes lleguen y lo comiencen a usar directamente. Entonces por eso esta placa es más didáctica, más fácil para empezar a programar el microcontrolador. Lo siguiente que se debe de saber de la placa Arduino es que existen diferentes placas, como lo podemos ver en la imagen de abajo. No solamente existe una. ¿Por qué existen varias? Pues como en todo, ¿no? Tienen diferentes características, diferentes propósitos, diferente tamaño, diferentes números de pines. Los modelos de microcontroladores varían en sus características, pero lo que sí deben de saber es que todos pertenecen a la misma familia de los microcontroladores de la marca Atmel. Esto significa que el software, la arquitectura, librerías, documentos es muy parecido, pero que dependiendo del proyecto que ustedes vayan a realizar, también existen diferentes placas. Llegamos a este punto en por qué usar la placa Arduino. Ya se mencionaron algunas características de por qué usarlo. A continuación se van a mencionar 6 puntos
a favor de esta placa Arduino. Número uno, es libre. La podemos utilizar para nuestras prácticas, para nuestros proyectos. Está abierto. Número 2. Por lo mismo que está abierto, hay una gran comunidad. ¿En qué resulta esto? Que como muchos la utilizamos, existe mucha información, muchos documentos, muchas prácticas, muchos proyectos ya. Si nosotros entramos a una plataforma de videos, por ejemplo, le ponemos por ahí Arduino, vamos a encontrar muchísima información de todo tipo para comenzar a desarrollar, para comenzar a programar, para comenzar a hacer proyectos con esta plataforma. Número 3. Multiplataforma. Cualquier sistema operativo que nosotros utilicemos, Windows, Mac, etcétera, es compatible. No hay ningún problema. Siguiente punto, lenguaje de programación. Este lenguaje de programación ya lo van a ir viendo, es fácil, está basado en el C++. Hasta el programa ya les dice por colores si está bien escrito el comando, etcétera, ¿no? Entonces es muy fácil para ir comenzando. A diferencia de algunos otros PIC que hacen un poco más complicado esta programación. Siguiente punto, bajo costo. Ustedes lo van a ir viendo si entran por ahí a alguna plataforma que vende en línea. Es de muy bajo costo. La placa del Arduino es accesible a estudiantes que comienzan a programar los microcontroladores. También los elementos, dispositivos, módulos, escudos son muy accesibles para ir desarrollando prácticas y proyectos. Entonces, como estudiante es muy bueno comenzar con esta placa del Arduino. Último punto, es reutilizable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizarla en diferentes proyectos, diferentes prácticas, y cuando desmontemos posiblemente sea tan fácil que no se dañen ahí los componentes que nosotros vayamos a utilizar, como se mencionó anteriormente, que no se dobló algún pin, alguna patita, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, existen grandes ventajas de esta placa de Arduino para comenzarla a utilizar y sobre todo para que comiencen ustedes a programar microcontroladores a través de ella. Entonces, para cerrar esta parte de la placa y del microcontrolador y para que quede muy en claro, del lado derecho en perímetro azul podemos ver lo que es toda la placa del Arduino. Como ya se mencionó, es un circuito impreso ya previamente diseñado con todos los elementos, nada más para nosotros programarlo y comenzar a desarrollar nuestras prácticas y proyectos. Dentro de ella, perímetro rojo, tenemos el microcontrolador para que vean la diferencia. Este microcontrolador, como ya lo dijimos, es de la marca Atmel, y un microcontrolador, repetimos, ya lo vimos en anteriores videos, es un circuito integrado el cual se le graban instrucciones para un determinado fin. Entonces, esta placa ya adentro tiene su microcontrolador. Repito, usamos esta placa para, en términos didácticos, comenzar desde una forma básica e ir desarrollando poco a poco este nivel de programación e implementación que necesitamos. Módulos. Sumándole a las características deseables que ya hemos mencionado a lo largo del video y a los 6 puntos que se vieron, tenemos estos módulos, por lo cual también vamos a utilizar la placa de Arduino. ¿Qué son los módulos? Pues lo estamos viendo, ¿no? Son dispositivos electrónicos que son compatibles con la placa Arduino y que son de fácil conexión con la placa Arduino, que ya algunos tienen ya sus librerías ya realizadas. Vamos a ver más adelante qué son estas famosas librerías, pero en sí son dispositivos compatibles con Arduino. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hacen más fácil todavía las prácticas, nuestros proyectos. Podemos ver aquí, por ejemplo, un sensor de humedad, un sensor de temperatura, un infrarrojo, una bocinita, un relevador, etcétera, ¿no? Entonces estos módulos hacen todavía más fácil estas prácticas, estos proyectos, y sumando a todo lo anterior, fortalece cuando estamos comenzando a programar microcontroladores. Sumándole todavía más de cosas favorables que vamos a utilizar con la placa Arduino, ¿por qué sí utilizarla? Se le suman estos escudos, ¿no? Estos escudos son también una serie de placas, por así decirlo, que se conectan muy fácil a la placa Arduino. Por ejemplo, muy parecida o es la que vamos a utilizar esta del lado derecho en la parte superior, tiene ya diferentes dispositivos
conectados entre sí, ya soldados. Como podemos ver ahí LEDs, podemos ver sensor de humedad, un potenciómetro, una bocina, que nosotros la conectamos en la parte de arriba del Arduino y ya está diseñada para que ensamble correctamente. Entonces nosotros nada más al programar decimos qué es lo que vamos a utilizar de este escudo y como ya está conectado directamente, ya no necesitamos hacer nada más, ¿no? Caso contrario, nosotros conectaríamos el microcontrolador y aparte tendríamos que conectar toda esta serie de sensores y LED, etcétera, con su respectiva alimentación, su respectiva protección, su respectiva tierra para comenzar a programar. Y de esta forma no, como dice aquí también la diapositiva, es una pequeña mochilita que se le pone al Arduino y que nosotros al programar podemos utilizar todos los elementos que están en este escudo, ¿no? Existen muchos tipos de escudo, como también lo vemos en la imagen, por ejemplo, un tipo control, este que está en el círculo que tiene diferentes elementos, el de abajo que existen relevadores ya para conectar circuitos de potencia y en la parte izquierda de abajo ya con display, ¿no? Entonces también son compatibles y hacen también más fácil, más rápido ir comprendiendo la programación de los microcontroladores. Se cierra este video también mencionando que ya hay equipos o kits, como le gusten llamar, en las diferentes plataformas o en los diferentes tiendas para comenzar a programar con los Arduinos, ¿no? ¿Qué son estos equipos? Pues contiene lo más básico para ir desarrollando prácticas, proyectos y sobre todo para ir comenzando a programar estos microcontroladores, ¿no? Si ustedes compran la placa del Arduino, pues la van a tener ahí, pero al momento de empezar a desarrollar prácticas o proyectos tienen que comprar otros dispositivos. Entonces también ya existen estos equipos de diferentes tamaños, de diferentes precios que ya tienen lo básico para comenzar a desarrollar y comenzar más que nada a aprender a programar, utilizar e implementar estos microcontroladores, ¿no? De esta forma cerramos lo más básico de la placa de Arduino, recalcando que una cosa es la placa, otra cosa es el microcontrolador y sobre todo que quede claro por qué comenzamos con esta placa, ¿no? Se vieron algunas características deseables como los pines hembra, después 6 puntos como el precio accesible para estudiantes, como la multiplataforma, la plataforma abierta, la mucha documentación que hay en las diferentes plataformas de video en internet, que existen módulos y escudos compatibles completamente con la placa y cerramos con estos equipos ya diseñados para aquellas personas que comenzamos a programar en microcontroladores y sobre todo en estas placas de Arduino.